Quítate un zapato. Solo uno. Sosténlo en tu mano y míralo. Mira la suela. Hay un tacón elevado, aunque sea leve. Hay un soporte rígido para el arco en el medio. Hay una puntera estrecha que aprieta los dedos en una forma para la que tu pie nunca estuvo diseñado. Ahora pon tu pie descalzo en el suelo y míralo. Separa los dedos. Siente lo ancho que es tu pie cuando nada lo comprime. Esas dos formas, la forma de tu zapato y la forma de tu pie, no coinciden. Nunca han coincidido. Y cada paso que das dentro de ese zapato envía una fuerza a través de tu articulación de la rodilla, en un ángulo para el que 2 millones de años de evolución nunca la prepararon. Voy a explicarte qué le está haciendo esa fuerza al cartílago dentro de tu rodilla ahora mismo, por qué el daño se acelera después de los 40 y por qué la especie que aprendió a caminar erguida construyó una rodilla destinada a fallar en el momento en que empezó a usar zapatos. Dediqué décadas a estudiar cómo la estructura de cada organismo refleja las fuerzas a las que se ha adaptado. El pico de un pinzón se ajusta a la semilla que rompe. El caparazón de una tortuga se ajusta al depredador al que resiste. La pata de un caballo se ajusta al terreno sobre el que corre. Cada estructura en la naturaleza es una respuesta física a una pregunta física. Y la rodilla humana es la respuesta a una pregunta muy específica. ¿Cómo se soporta el peso total de un cuerpo erguido sobre 2 piernas en lugar de 4, permitiendo al mismo tiempo la amplitud de movimiento necesaria para caminar, correr, trepar, agacharse y pivotar sobre terrenos irregulares durante aproximadamente 30 a 35 años sin una falla estructural catastrófica? Esa es la especificación de ingeniería. 35 años. Descalzo. Sobre terreno natural. Y la rodilla que la evolución creó para cumplir con esa especificación es una obra maestra, pero no la estás usando como se especificó. La estás usando dentro de zapatos, sobre superficies planas y duras durante 70 u 80 años. Y la física de lo que sucede cuando cambias las condiciones de entrada en una articulación diseñada para un conjunto de fuerzas completamente diferente es la razón por la que tus rodillas están fallando. El local que camina al filo de la navaja. La rodilla es la articulación más grande del cuerpo y también la más vulnerable. Es una bisagra que debe soportar cargas de compresión de hasta 4 a 6 veces tu peso corporal al caminar y hasta 8 veces tu peso corporal al subir escaleras. Si pesas 82 kilos, el cartílago de tu rodilla absorbe más de 450 kilos de fuerza con cada paso que das al bajar una escalera. Y lo hace a través de una superficie de contacto del tamaño aproximado de un sello postal. El fémur, el hueso del muslo, se apoya sobre la tibia, el hueso de la espinilla. La parte inferior del fémur es redondeada, mientras que la parte superior de la tibia es prácticamente plana. Una superficie redondeada sobre una superficie plana es inherentemente inestable, tiende a rodar, a deslizarse y a dislocarse. Lo único que lo impide son los ligamentos que mantienen unidos los huesos, los meniscos que amortiguan el contacto y los músculos que controlan el movimiento. No tiene una cavidad profunda como la de la cadera ni un soporte óseo. La rodilla se mantiene unida por tejido blando y gracias al control muscular. Desde el punto de vista de la ingeniería, es una articulación que opera constantemente al límite de la inestabilidad. El cartílago que recubre los extremos de estos huesos se llama cartílago articular y es uno de los materiales más extraordinarios del cuerpo humano. Tiene solo de 2 a 4 milímetros de grosor, aproximadamente el grosor de 2 monedas apiladas. No tiene irrigación sanguínea, ni nervios, ni drenaje linfático. Se nutre exclusivamente por difusión a través del líquido sinovial que baña la articulación. Al comprimir el cartílago durante un paso, se expulsa líquido. Al liberar la carga, el líquido vuelve a entrar, transportando consigo los nutrientes. El cartílago se nutre al caminar. Si dejamos de movernos, el cartílago se debilita. Si nos movemos demasiado, con demasiada fuerza y en un ángulo incorrecto, el cartílago se destruye. El margen entre una carga saludable y una carga destructiva es extraordinariamente estrecho. Y aquí está el hecho que lo determina todo. El cartílago articular en adultos no se regenera. Las células incrustadas en la matriz cartilaginosa, llamadas condrocitos, son escasas y tienen una capacidad de reproducción extremadamente limitada. Una vez que el cartílago se daña, una vez que la superficie se desgasta, se agrieta o se adelgaza, el cuerpo no puede reconstruirlo.
nunca volverá a crecer cartílago nuevo en la rodilla. Cada milímetro que se pierde para siempre. Para cuando sienta dolor en la rodilla, ya habrá perdido cartílago que jamás se recuperará. El dolor no es una advertencia, es un anuncio de que el daño ya está hecho, lo que realmente hace tu pie descalzo. Ahora déjenme contarles qué sucede cuando caminan descalzos, como lo hicieron sus ancestros durante 2 millones de años antes de que alguien inventara el calzado. Cuando su pie descalzo toca el suelo, no aterriza primero el talón. Observen a cualquier persona caminando descalza sobre una superficie dura y lo verán. El pie aterriza sobre la parte media o delantera del pie. La parte delantera del pie toca primero o simultáneamente con el borde exterior. Los dedos se separan ampliamente para distribuir la fuerza sobre la superficie más amplia posible. El arco del pie, que no es una estructura rígida sino un resorte dinámico formado por huesos, ligamentos y tendones, se comprime bajo carga y absorbe energía. El tobillo se flexiona. El pie prona ligeramente hacia adentro. Toda la parte inferior de la pierna participa en la desaceleración del cuerpo. Este patrón de aterrizaje produce lo que los investigadores en biomecánica denominan una marcha flexible. La fuerza del impacto se distribuye a lo largo de un periodo de tiempo más prolongado. La fuerza máxima es menor. La tasa de carga, es decir, la rapidez con la que la fuerza aumenta de 0 a su máximo, es gradual. La rodilla recibe una carga suave y progresiva que puede absorber y distribuir uniformemente sobre su superficie cartilaginosa. Ahora, vuelve a ponerte el zapato. Un zapato moderno tiene un talón acolchado y elevado. Este talón inclina todo el esqueleto hacia adelante, desplazando el centro de gravedad. Para compensar, extiendes la pierna más hacia adelante en cada paso, y cuando esa pierna extendida toca el suelo, lo hace primero con el talón. Esto se conoce como impacto de talón, y es casi exclusivamente consecuencia de usar zapatos. Las personas que andan descalzas en todo el mundo no dan este tipo de impacto. Quienes usan zapatos, en cambio, casi siempre lo hacen. Aquí está la física que importa. Cuando el talón golpea el suelo, el impacto genera un pico de fuerza transitorio, un pulso de fuerza agudo y repentino que viaja a través de la suela rígida del zapato, a través del hueso del talón, sube por la tibia y llega directamente a la articulación de la rodilla en aproximadamente 10 a 20 milisegundos. La velocidad de carga es pronunciada. El pico es agudo. El cartílago de la rodilla recibe un impacto contundente en lugar de una compresión suave. Investigadores de la Universidad de Harvard midieron esto directamente. Compararon las fuerzas de reacción del suelo de corredores que habitualmente corren descalzos con las de corredores que habitualmente usan calzado. Los corredores descalzos, al aterrizar sobre la parte delantera del pie, no generaron ningún impacto transitorio medible. La curva de fuerza aumentó suavemente. Los corredores con calzado, al aterrizar sobre los talones, generaron un pico de impacto pronunciado en el contacto inicial. Un pico que se produjo antes de que los mecanismos naturales de absorción de impactos del cuerpo pudieran activarse. La amortiguación del calzado redujo la magnitud del pico en cierta medida, pero no lo eliminó. Y lo que es más importante, la amortiguación del calzado no hizo nada para cambiar el hecho de que la rodilla recibía la carga en el ángulo incorrecto, a través de la parte incorrecta de la articulación, en un patrón para el que la articulación nunca fue diseñada. El ángulo que destruye el cartílago. Esta es la parte más importante, y es la que nadie explica. El tacón elevado de un zapato moderno no solo cambia el momento en que llega la fuerza, sino también hacia dónde se dirige dentro de la rodilla. Al caminar descalzo y apoyar el medio pie, la rodilla se flexiona ligeramente en el momento del impacto. El fémur y la tibia se angulan de forma que la fuerza de compresión se distribuye sobre una amplia superficie cartilaginosa. Los meniscos, dos almohadillas de fibrocartílago en forma de C, situadas en la meseta tibial, están posicionados para absorber y distribuir la carga. De esta forma, se maximiza la superficie de contacto y se minimiza la presión por unidad de área. Al apoyar el talón en un zapato con tacón elevado, la rodilla se extiende más al momento del impacto, acercándose a la línea recta. Al extenderse más la rodilla, la zona de contacto entre el fémur y la tibia se desplaza y se concentra. La carga se transmite a través de una porción menor de cartílago,
lo que aumenta la presión por unidad de área. Este aumento se produce más en el compartimento medial, la parte interna de la rodilla, que en el lateral. Por eso, la artrosis de rodilla afecta mayoritariamente al compartimento medial. No porque el lado interno sea más débil, sino porque la mecánica de la marcha, generada por el calzado, ejerce una fuerza desproporcionada sobre el lado interno de la articulación. Paso tras paso, año tras año, década tras década. Una carga concentrada sobre una pequeña porción de cartílago que no puede repararse por sí misma. En mis estudios de anatomía comparada, observé que cada articulación en cada especie se carga según el patrón que corresponde a su uso evolutivo. La cadera de un cuadrúpedo se carga de manera diferente a la de un bípedo. El tobillo de un primate trepador se carga de manera diferente al de un depredador corredor. La superficie articular, el grosor del cartílago, la disposición de los ligamentos, todo se ajusta al patrón de carga bajo el cual evolucionó la especie. Si se modifica el patrón de carga, se modifica la tasa de desgaste. Esto no es teoría, es observación. Esto es lo que vi en cada esqueleto que examiné en cada especie. Los humanos modificaron su patrón de apoyo hace aproximadamente 40.000 años, cuando aparecen las primeras evidencias de calzado en el registro arqueológico. En términos evolutivos, eso fue ayer. No ha habido tiempo para que la selección natural remodele la rodilla para una marcha con apoyo en el talón. Tu rodilla sigue siendo una rodilla descalza atrapada dentro de un zapato. ¿Por qué el daño se acelera después de los 40? Es posible que hayas usado zapatos toda tu vida y no hayas sentido molestias en las rodillas hasta los 40 años. Esto no se debe a que no se produjera daño, ocurría con cada paso. Pero el cartílago no tiene terminaciones nerviosas. No puedes sentir cómo se desgasta. Sientes dolor solo cuando el cartílago se ha adelgazado lo suficiente como para dejar al descubierto el hueso que hay debajo, o cuando la respuesta inflamatoria a los productos de la degradación del cartílago irrita la membrana sinovial de la articulación. Para cuando aparece el dolor, el proceso lleva años, a veces décadas, en marcha. Pero existe una segunda razón por la que el daño se acelera después de los 40, y tiene que ver con la evolución. El líquido sinovial que nutre el cartílago y lubrica la superficie articular cambia de composición con la edad. La concentración de ácido hialurónico, la molécula responsable de la viscosidad y las propiedades lubricantes del líquido disminuye. El líquido se vuelve más fluido, menos viscoso y menos eficaz para reducir la fricción entre las superficies cartilaginosas. El coeficiente de fricción dentro de la articulación de la rodilla aumenta, y el cartílago, que ya se carga en un ángulo incorrecto, debido a una marcha inadecuada, ahora también se lubrica con un líquido de menor calidad. Además, los condrocitos, esas escasas células cartilaginosas que mencioné, se vuelven menos activos metabólicamente con la edad. Su capacidad para producir los proteoglicanos y el colágeno que mantienen la matriz cartilaginosa disminuye. El cartílago no solo se desgasta superficialmente, sino que se degrada desde el interior. La matriz se vuelve más blanda y más susceptible al daño mecánico. Las mismas fuerzas que el cartílago soportaba a los 25 años ahora causan microfracturas en la matriz a los 50, debido a que las propiedades del material del cartílago han cambiado. Este es el mismo patrón que documenté en todos los sistemas biológicos envejecidos que estudié. El material se degrada mientras la carga permanece constante o aumenta. Una persona de 50 años que pesa más que a los 25, como la mayoría, ejerce mayor fuerza sobre un cartílago más débil debido a una marcha mecánicamente desventajosa provocada por el calzado. Todas las variables se mueven en la dirección equivocada simultáneamente. El problema del terreno plano. Pero los zapatos no son el único factor antinatural que daña las rodillas. El terreno en sí es inadecuado. Nuestros antepasados caminaban sobre terrenos irregulares, rocas, raíces, pendientes, tierra blanda, grava, arena, hierba mojada. Cada paso era ligeramente diferente. Cada pisada aterrizaba en un ángulo ligeramente distinto, sobre una superficie ligeramente distinta, con una distribución de fuerza ligeramente distinta. Esta variabilidad no supone un desafío para la rodilla, sino una necesidad. La carga variable distribuye el desgaste por toda la superficie del cartílago. Ninguna zona soporta la carga concentrada repetida. El cartílago se desgasta de forma uniforme y lenta en toda su superficie.
Caminas sobre superficies planas, duras y perfectamente niveladas. Hormigón, baldosas, madera, asfalto. Cada paso es idéntico al anterior. El mismo ángulo, el mismo impacto, la misma zona de cartílago soporta la misma carga concentrada en el mismo compartimento medial, paso tras paso, miles de veces al día, durante décadas. Observé este principio en las Galápagos. Las iguanas marinas que nadaban en corrientes oceánicas variadas desarrollaron garras con un desgaste uniforme. Las iguanas en cautiverio, mantenidas en superficies planas, desarrollaron patrones de desgaste asimétricos, con el daño concentrado en dedos específicos. El mismo principio se aplica a toda estructura biológica sometida a carga mecánica. El estrés uniforme y repetido destruye más rápido que el estrés variable. Tus pisos planos y carreteras pavimentadas le hacen al cartílago de tu rodilla lo que el piso plano de una jaula le hace a las garras de una iguana. Concentran el desgaste en el mismo punto hasta que la estructura falla. Lo que has perdido. Hay algo más que tu zapato te ha quitado y ni siquiera te das cuenta. Tu pie contiene 26 huesos, 3 articulaciones y más de 100 músculos, tendones y ligamentos. Es una de las estructuras mecánicas más complejas de todo el cuerpo humano. Cuando caminas descalzo, todas estas estructuras están activas. Los músculos intrínsecos del pie, los pequeños músculos entre los metatarsianos y en el arco, se activan con cada paso para estabilizar y controlar la forma del pie de forma dinámica. Los propioceptores en la planta del pie, las terminaciones nerviosas que detectan la presión y la posición, envían información continua a tu cerebro sobre el terreno, el ángulo y el patrón de carga. Tu cerebro utiliza esta información para ajustar tu marcha en tiempo real, desplazando la carga sobre tu rodilla milisegundo a milisegundo para optimizar la distribución de la fuerza. Un calzado moderno elimina gran parte de esta información. La suela gruesa y acolchada bloquea las señales propioceptivas del suelo. El soporte rígido del arco reemplaza la acción dinámica de los músculos intrínsecos del pie con una inserción pasiva de plástico. La puntera estrecha impide que los dedos se extiendan y se agarren. El pie, que evolucionó como un órgano sensorial y mecánico activo, se ha convertido en un bloque pasivo dentro de una caja acolchada, y la rodilla, que depende de la información del pie para optimizar su patrón de carga, ahora funciona sin la información necesaria para protegerse. Estudios realizados en poblaciones que habitualmente andan descalzas en África y el sur de Asia muestran consistentemente tasas más bajas de osteoartritis de rodilla, en comparación con poblaciones que usan calzado en el mundo desarrollado, incluso al controlar el peso corporal y el nivel de actividad. Las poblaciones que caminan más sobre terrenos duros sin zapatos tienen rodillas más sanas que las que caminan menos sobre superficies lisas con calzado caro. El calzado no protege la rodilla, crea las condiciones que la perjudican. El veredicto de ingeniería, retomo mi observación fundamental. Toda estructura en la naturaleza está optimizada para las fuerzas bajo las que evolucionó. Si se modifican esas fuerzas, la estructura falla. Esto no es una metáfora, es mecánica. Esto es lo que le sucede a todo sistema biológico que se sale de sus límites de diseño. Tu rodilla fue diseñada para caminar descalzo sobre terreno irregular durante 30 a 35 años. Sin embargo, la estás sometiendo a caminar con calzado sobre superficies planas y duras durante 70 a 80 años. El cartílago se carga en un ángulo incorrecto debido a la pisada con apoyo de talón que crean los zapatos. La fuerza se concentra en el compartimento medial por un talón elevado que altera tu biomecánica. La retroalimentación propioceptiva que permitiría a tu cerebro optimizar la carga en tiempo real se ve bloqueada por la suela acolchada. El líquido lubricante se está diluyendo, la matriz del cartílago se está ablandando y ni una sola célula de cartílago dañado se regenerará jamás. Esto no es envejecimiento, no del todo. Es un desajuste entre las condiciones de entrada para las que se diseñó tu rodilla y las condiciones de entrada a las que la estás sometiendo. Estás corriendo con una articulación descalza en un mundo calzado, sobre superficies que no existen en la naturaleza, durante una vida útil que la evolución nunca anticipó. Y la articulación está respondiendo exactamente como cualquier sistema de ingeniería responde cuando se superan sus especificaciones. Se está desgastando. No al azar. No de forma impredecible. En el patrón exacto que exige la física.
El compartimento medial primero. El cartílago se adelgaza bajo una carga concentrada. El hueso responde al estrés anormal con espolones y remodelación. Inflamación después de un daño que no se puede reparar. Vuelve a mirar tu zapato. Siente la rigidez de la suela. Siente la elevación del talón. Siente lo estrecha que es la puntera en comparación con tu pie. Ese objeto está modificando las fuerzas dentro de tu rodilla con cada paso. Lo ha estado haciendo desde que empezaste a usar zapatos de niño. Y tu rodilla, esa articulación extraordinaria que la evolución dedicó millones de años a perfeccionar para un mundo descalzo, ha estado absorbiendo las consecuencias en silencio, sin quejarse, sin dolor, hasta que el cartílago se desgastó lo suficiente como para que finalmente lo sintieras. Y para entonces ya era demasiado tarde. No porque hubieras hecho algo mal, sino porque hiciste algo para lo que tu cuerpo no estaba preparado. Te pusiste zapatos, caminaste sobre terreno llano, y lo hiciste durante 50 años. Déjame contarte qué sucede cuando el cartílago desaparece, porque aquí es donde la historia deja de ser sobre desgaste y se convierte en tu cuerpo tratando de resolver un problema para el que no tiene solución. Cuando el cartílago se adelgaza más allá de un punto crítico, el hueso entra en contacto con el hueso. El hueso subcondral debajo del cartílago, que nunca estuvo diseñado para soportar carga directa, comienza a remodelarse. Se engrosa, se endurece, se vuelve esclerótico, denso y blanco en una radiografía, cuando debería ser esponjoso y gris. Este es tu esqueleto tratando de construir una superficie más dura para soportar las fuerzas que el cartílago solía absorber. Pero el hueso no es cartílago. El hueso es rígido, no amortigua, no se desliza, se desgasta. En los márgenes de la articulación, donde el cartílago restante se une al hueso expuesto, el cuerpo realiza otra función. El crecimiento de osteofitos, espolones óseos, pequeñas proyecciones de hueso nuevo que se forman alrededor de los bordes de la superficie articular, como si el esqueleto intentara aumentar el área de contacto y distribuir la carga sobre una superficie mayor. Es una respuesta mecánica lógica. Una mayor superficie implica menor presión por unidad de área. Sin embargo, los osteofitos crecen donde les da la gana, no donde se necesitan. Restringen el rango de movimiento, presionan los tejidos blandos y provocan dolor en zonas que no tienen relación con la pérdida original de cartílago. La membrana sinovial, el revestimiento delgado de la cápsula articular que produce el líquido lubricante, se inflama. Fragmentos de cartílago roto que flotan en el líquido sinovial desencadenan una respuesta inmunitaria. Los glóbulos blancos inundan la membrana sinovial. Esta se hincha, se engrosa y produce más líquido, pero este es inflamatorio, poco viscoso y con escasa capacidad de lubricación. La articulación que necesitaba mejor líquido recibe peor líquido justo cuando más lo necesita. Esta es la hinchazón que sientes, la rigidez matutina, la rodilla que tarda 15 minutos en calentarse antes de moverse sin dolor. Es tu sistema inmunitario reaccionando a los residuos de una superficie que se desgastó bajo fuerzas para las que nunca fue diseñado. Durante toda mi carrera estudié cómo los organismos se adaptan al daño. Cada adaptación que observé tenía la misma limitación. El cuerpo solo puede funcionar con las herramientas que la evolución le proporcionó. No puede inventar nuevas soluciones. Solo puede desplegar las mismas respuestas curativas que usa en otros lugares. Inflamación, remodelación ósea, producción de fluidos y esperar que sean suficientes. En la rodilla de una persona de 60 años que ha estado apoyando el talón sobre concreto durante 45 años, no son suficientes. Nunca iban a serlo. Las herramientas no son adecuadas para el problema porque éste nunca existió en el entorno donde evolucionaron dichas herramientas. Y la rodilla, diseñada para soportar 35 años de carrera descalza por la sabana africana, te decía, en su único lenguaje, que la física finalmente había alcanzado su límite. Ese es el motivo del dolor en tu rodilla. No es el envejecimiento. No es una enfermedad. Es física. La misma física que moldea cada pico, cada hueso y cada articulación en todas las especies que he estudiado. La fuerza determina la falla. Y esa fuerza cambió el día que te pusiste tus primeros zapatos.